Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. 3 palabras han estado esta semana en la boca de prácticamente todos los colombianos. Esas 3 palabras son acuerdo, plebiscito y paz. Una vez conocido el acuerdo para terminar el conflicto armado con las FARC, el presidente Juan Manuel Santos fijó el 2 de octubre como la fecha en la cual los colombianos, ustedes y nosotros, diremos si respaldamos o no respaldamos el acuerdo del gobierno con la guerrilla de las FARC. Como ocurrió durante todo el proceso de negociación, fueron casi 4 años. El acuerdo de La Habana tiene el apoyo de muchos, pero también tiene el rechazo de otros. Y debo yo decir que el anuncio de que la negociación había concluido, que ya no se negociaba más y que el acuerdo había llegado a su punto final, causó euforia y esperanza en un sector de la población que aún mantiene esa esperanza, pero en otros causó escepticismo. En Los Ángeles de Juan preguntamos a los ciudadanos de la calle si quedaron contentos con lo que se acordó en La Habana entre el gobierno y las FARC, pero lo más importante también es si ustedes ya están enterados en detalle de lo que se acordó, si han leído, porque para votar lo mínimo que uno espera es que si todos los colombianos vamos a votar en el plebiscito, lo mínimo es que sepamos qué fue lo que se acordó. Nuestro periodista Andrés García estuvo en las calles. Juan Guillermo, pues como usted lo dice, sale a las calles de Bogotá a preguntarle a los ciudadanos sobre nuestro tema hoy en Los Ángeles de Juan. Inicialmente sí estoy de acuerdo porque digamos es un paso que podemos dar como país para acabar con una de las guerrillas más antiguas del continente y que tanto daño ha hecho al país. Bueno, no estoy de acuerdo, pero sinceramente siento que es algo que se debía hacer. No, este es un falso proceso de paz, no es el verdadero proceso de paz y puede ser mejorado. Sí, claro, esto es una cuestión histórica. Pues el gobierno está haciendo su mayor esfuerzo, es algo positivo para el país. Sí estoy de acuerdo y estoy muy feliz por nuestro presidente que hizo esto, ya que pues tenemos que pensar a futuro y van a disminuir las armas, las minas. ¿Se ha informado sobre lo que se firmó en este acuerdo o ha leído alguna de las páginas? He leído algunas, no todas, porque son 200 páginas, más o menos 297 páginas. He leído algunas y creo que el acuerdo, pues obviamente hay cosas que les favorecen mucho a ellos, pero creo que es justo, ¿no? Realmente no he leído ninguna de las páginas, he pues visto las noticias y me parece que se están tratando puntos importantes, sin embargo no estoy de acuerdo con todas las condiciones que se están concertando ahí. Sí, he leído casi todo el contexto y hay cosas pues que no son jurídicamente o legalmente aceptables, pero que hay que aceptarlas porque precisamente hay que sacrificar parte del derecho para lograr el objetivo principal, que es la paz. Sí, los he leído todos, hago el seguimiento y las analizo permanentemente. Además, debo decirle que tampoco estoy de acuerdo en la forma en que maneja mediáticamente la información. Es vital, es fundamental, es clave que usted conozca los acuerdos para que pueda hablar a conciencia y con conocimiento de lo que se acordó en La Habana y para que usted sepa cómo va a votar. De tal manera que para hablar de la paz, del plebiscito y de los acuerdos, tengo 3 invitados esta noche. Uno está acá en el estudio, en vivo. Los otros 2 invitados se encuentran fuera del estudio, en otros lugares, tanto de Bogotá como de Colombia. El primer invitado está acá conmigo, es el filósofo, analista y columnista político, el doctor León Valencia. Es un hombre que sabe tanto de guerra como de paz, sabe de desmovilización y sabe de perdón. Hasta 1994 perteneció a el ELN, al sector de los helenos. Nació en Andes, Antioquia, donde también nació Gonzalo Arango y el ex procurador Mario Aramburu.
es un gran lector de Jorge Luis Borges y un admirador de Rubén Blades. Actualmente, León Valencia es el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Doctor León, bienvenido, es un placer tenerlo con nosotros. Juan, muchas gracias por la invitación y estoy muy complacido de estar acá y hablar de estos temas tan trascendentales para el país. Muy amable, señor. Como siempre, a mi lado, no falta nunca porque es mi ángel, Andrea Olano. Andrea, ¿cómo vamos? Juan Guillermo, buenas noches para usted, para el doctor León Valencia, para todos nuestros televidentes. Y mi otro ángel está en el set interactivo, Carolina Caldas. Carolina, ¿cómo Juan vamos? Guillermo, Buenas noches. muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy los invitamos a participar con el hashtag Intimidades del Acuerdo. ¿Cómo lo pueden hacer? Estamos en Twitter como @ángelesdejuantv y también en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ustedes ya han empezado a escribir. Orlando Lozano nos dice: los colombianos apoyamos la paz. No queremos más muertos, pero el acuerdo fue complaciente comparado con el daño causado. Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas para nuestros panelistas. Participen, Juan. Amables televidentes de Ángeles de Juan, ahora quiero presentarles a nuestro segundo invitado de esta noche. Es excepcional, fuera de serie. Es el empresario Henry Acosta, un hombre que tuvo que ver de manera fundamental en la facilitación de los primeros contactos entre el gobierno y las FARC. Es un convencido del diálogo y de acercar las partes que por cualquier motivo se han apartado del diálogo. Él las acerca. Es un empresario quindiano, oriundo de Génova, criado en Calarcá. Recuerdo yo acá que en Génova, Quindío, nació Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo. Pero él fue el que inició las FARC, pero allá nació también Henry Acosta, que fue el que inició el camino para facilitar el acercamiento entre el Estado colombiano y las FARC y lograr el acuerdo que se firmó en La Habana. De Génova se fue a estudiar a Calarcá y Rodrigo Londoño Echeverri Timochenko, el actual jefe, el número 1 de las FARC, es de Calarcá. Entonces tiene esa oportunidad de tener numerosos contactos de un lado y del otro y sobre todo, y por sobre todo, tiene la seriedad, la credibilidad para que las partes le crean. El doctor Henry Acosta es un amante del tango, es adicto, hay que decirlo así, con todo respeto, al WhatsApp. Y es un gran conversador, es un gran amigo, es amiguero, colecciona navajas, linternas, relojes y es un ejemplo porque vive eternamente enamorado de su señora esposa Julieta López Valencia, a quien le mando un gran saludo porque es una gran señora. Al lado de él siempre estará ella. Pero dejemos que sea el doctor Henry Acosta quien nos cuente su historia como facilitador. Doctor Acosta, los saludamos desde Bogotá, acá en vivo, en el set de Ángeles de Juan. Créame que es un honor para mí tenerlo y quisiera darle las gracias por el esfuerzo que hizo para participar en Ángeles. Buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Buenas noches a sus acompañantes, a Valeria y Andrea, ¿es? Y a León, que está ahí, en Valencia. Muchas gracias. Pues no, a intentar hacer un resumen de mi labor como facilitador del proceso de paz es largo, son 14 años. Los 8 años con el expresidente Álvaro Uribe Vélez intentando hacerlo. Y 6 años que se cumplen, Juan Guillermo, se cumplen el próximo martes. A las 11:30 de la mañana, el 6 de septiembre del 2010, me reuní con el presidente Santos, en el despacho de él, obviamente. Y llevaba apenas 29 días de posesionado como presidente de su primer mandato. Y ahí empezamos, ahí yo le había mandado una carta, le había propuesto lo que sucedió en La Habana, se le había propuesto que sucediera en Suecia.
Y ahí hablamos largo de las 11:30 de la mañana a las 2:15 de la tarde. Y ahí se originó el mensaje de él a Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, pues a las FARC, a través de ellos dos. Y mensaje que entregué el 14 de septiembre del año 2010 al Estado Mayor Central de las FARC, comandante general, a través de Pablo Catatumbo. Doctora Costa, antes de que le pregunte a Andrea y por supuesto el doctor León Valencia, yo quiero pedirle un favor. Usted es economista, usted es un apasionado por el cooperativismo, ha estudiado cooperativismo en Israel, en Alemania, usted es una persona además que le encanta ayudarles a los demás, siente como propio el dolor de los demás. ¿Cómo logró que tanto las FARC como el Estado colombiano creyeran en usted como facilitador? Pues se hace camino al andar, como dice Machado, ¿no? No, en el año 98 conozco a Pablo Catatumbo subiendo las montañas vallecaucanas de la Cordillera Central, de Tuluá para arriba, llegando a Barragán Alto. Ahí iba a visitar un proyecto de retención de desplazados. ¿Para qué? Para visitarlo porque me habían contratado para buscar recursos de apoyo al desarrollo del tercer mundo en países europeos, y fui a ver el proyecto para replicarlo. Y ya llegando a Santa Lucía, cerquita de Barragán, me paró un retén de la guerrilla, yo no los conocía, un poco uniformados, y me dijeron, me tienen que seguir, y llegué a una casa de una hacienda, y un señor de civil me hicieron sentar me invitaron a sentarme en una sala, y un señor de civil salió y me dijo, disculpe, lo haya hecho venir, usted que anda por aquí, en esa camioneta tan elegante, una Toyota 4x4. Y le dije, yo soy y saqué mi hoja de vida del maletín que la llevaba, y él la leyó, y ahí él le pareció pues muy importante que yo hubiera sido funcionario de la FAO y de la OIT, de las Naciones Unidas, de ambas organizaciones. Y ahí conversamos, y él le dije, usted no me ha dicho quién es usted. Yo, ¿quién soy yo? Le dije, usted es Jorge Torres Victoria, Pablo Catatumbo, muy amigo de Guillermo González Alfonso Cano. Y usted se casó con María Isabel Mazo, psicólogo de la Universidad Nacional. Le dije, ¿y usted por qué sabe tanto de mi vida? Porque yo soy de la Nacional. Y yo lo veía a usted allá, pero pues usted no estudió allá porque usted era mamerto de la JUCO. Y conversamos en un grado de confianza, y eran las 9:30 de la mañana, a las 11 de la noche, Pablo y yo seguíamos hablando de historia y de política. Y bueno, es muy largo y seguí volviendo, y se fue generando una confianza con Pablo, con el comandante, y esa confianza se fue generando con otros comandantes, y venga y vaya, y ahí se generó una confianza. Se inició hablando de historia y política, no hablamos de paz, al comienzo no hablamos de eso. Doctora Costa, menciona usted que ya había bastante tiempo de acercamientos en los que usted también fue partícipe. ¿Qué cree que hizo que fuera este el momento propicio para que se iniciaran los diálogos? Pues como le digo, en el año 98 lo conocí a Pablo, y conocí las FARC, varios comandantes, y fui conociendo. En el año 2002 llega el doctor Álvaro Uribe Vélez a la presidencia. Yo al doctor Álvaro Uribe lo conocía cuando fue senador anteriormente, creo que en el año 90, porque él fue el ponente de la Ley 79 del cooperativismo. Yo en ese momento era presidente de la Junta Nacional de Financia COP, que era el organismo cooperativo más grande del país, 1.200 cooperativas. Entonces yo le reunía cooperativas en diferentes ciudades del país, y el senador Uribe Vélez, de la época, presentaba la Ley 79, el proyecto de ley, pues recibir, digamos, opiniones sobre ese proyecto. Me lo había presentado al doctor Álvaro Uribe, me lo había presentado el doctor Ernesto Samper Pizano, que a quien conocí cuando era vicepresidente de ANIF, el presidente de ANIF era Belisario Betancur. Bueno, son historias, y una cosa va llevando a la otra, y ahí nos fuimos conociendo. En el año 2002 se presenta una coyuntura fatal, complicadísima, que fue el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca. Y ahí cae un diputado, hijo de un senador amigo mío, sigue siendo senador, no, senador ya no es, sigue siendo amigo, Carlos Barragán. Ahí cayó Carlos Alberto, hijo de Carlos, y yo llamo a Carlos y le digo, hablemos. Y hablamos el mismo día, al otro día del secuestro. Y él llama a Luis Carlos Restrepo, y Luis Carlos Restrepo viene a Cali,
y conversamos y Luis Carlos, yo le digo, yo puedo ayudar, pero con autorización escrita y desde eso la mantengo en el bolsillo. Y llama al presidente, el presidente, yo le digo, pásemelo, hablé con el presidente, él siempre me dice, bueno, me decía, yo no sé si ahora me sigue diciendo, me decía, Henry querido, ¿cómo le va? ¿Qué hay de Julieta? Y nos saludamos y le dije y mandó la autorización, autorizó al doctor Luis Carlos a que le hiciera. Y ahí empezamos, ahí empezó eso con el doctor Álvaro Uribe, insultó mandatos y digamos eso empató con la llegada del presidente Santos a la presidencia, que yo le mando una carta al presidente Santos en julio 12 del 2010, proponiéndole, como les decía hace un rato, lo que sucedió en La Habana, el contenido de lo que debían discutir, o proponía yo que debían discutir, son 2 páginas, y diciéndole que era en Suecia. Yo ya había conversado con Lena Nostrum, embajadora de Suecia en Colombia, y todo estaba arreglado. Lena Nostrum había conversado con el con el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, todo estaba conversado. La prueba es que en noviembre del año 2010, el presidente Santos en Nueva York habla con el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, un poco para confirmar eso, y se confirmó. Después eso no se pudo hacer en Suecia y pues se hizo en Cuba, que es una historia, otra historia, ¿no? Doctor León, si es tan amable y le pregunta al doctor Henry. Henry, ¿por qué las FARC no se sentaron con Uribe y por qué se sentaron con Santos a negociar? ¿Qué ofrecía Uribe y qué ofreció Santos? Y por qué esa historia es muy importante, porque hay muchas versiones de eso, y entonces creo que es muy importante saber qué ofreció Uribe que los que no aceptaron las FARC y qué sí ofreció Santos que aceptaron las FARC. León, no es tanto porque las FARC, ¿cómo es? Tú me preguntas por qué Uribe se sentó con las FARC y por qué Santos no, ¿por qué las FARC se sentaron con Santos y no se sentaron con Uribe a negociar? Es así como simple. Hubo muchos intentos de acercar al presidente Álvaro Uribe con las FARC, muchos, de los cuales yo pues llevé intentos, cosas. Pero siempre el expresidente Uribe, en ese momento presidente, me decía, Henry, es que usted me tiene que decir dónde se van a encontrar, dónde va a encontrar el doctor Luis Carlos con ellos, con la FARC. Él habla en singular. Y yo le decía, presidente, no, yo no puedo, primero porque no sé dónde, a uno le dicen, vaya por una carretera y para le sale alguien. Y segundo, porque si así yo supiera, no le puedo decir por razones de seguridad. Y él me respondía, Henry, es que yo tengo responsabilidades de Estado, yo no puedo dejar el alto comisionado de la paz y ir de por allá a estar en un lugar que las fuerzas militares no sepan. Ese era un factor. El otro, era que él me decía, Henry, yo no voy a discutir con ellos cuáles causas de cuál insurgencia, no. Yo lo que necesito es que ellos entreguen esos fierros, organizamos eso, ellos entregan esos fierros, y una vez me dijo en el junio 16 del 2006, a las 11:30 de la noche en el Hotel Intercontinental de Cali, me dijo, Henry, dígales que entreguen esos fierros, que yo ya hablé con Sarkozy y él los recibe a todos allá. Yo le dije, no, presidente, yo no les digo eso porque eso mata cualquier posibilidad de acercamiento, y además la ley de destierro se acabó en este país hace más de 100 años. Pero después con el tiempo, en esa noche no se lo dije porque pues era también demasiadas cosas. Pues eso, si se hubiera dado, León, mandar supongamos que la FARC hubieran aceptado mandar toda para Francia, significaba nada más y nada menos que la impunidad, porque los iba a mandar sin juzgarlos. Entonces, pero no se pudo, no se pudo. Él dio un paso muy, muy importante el 5 de marzo del año 2010, cuando me encontré con él, 6 de la mañana, en los bajos, allá abajo en el parqueadero de Residencia Nariño, enseguida de Casa Nariño, y con el doctor Framper le propuse que fuera en Suecia. Él me dijo que no, que se echaba encima Europa, la Unión Europea. Y yo le dije, presidente, entonces, ¿dónde? Me dijo, Uruguay o Chile. Le descarté a ambos
por razones, el uno de pues llegaba un estupamaro y a veces los problemas con los de izquierda más complicados que los de derecha, y el otro, Piñeira, le había llegado un terremoto. Le propuse Brasil, recuerde León, que en abril del año 2010 se produjo en esa Semana Santa, ese jueves de Semana Santa de ese abril, se produjo la liberación de Clara Rojas, Moncayo, aquello que terminó en esa foto, pues que se volvió mediática, esa foto de Piedad Córdoba y Iván Márquez y Chávez, todo eso se produjo en ese abril y estamos hablando en marzo. Entonces le propuse Brasil, el presidente me aceptó y bueno, ahí se hizo una carta porque le propuse que era por escrito, se mandó la carta y en abril 5 el presidente, como dicen allá en su tierra y en la mía, botó la enjalma y en la catedral de Bogotá, pues les dijo de todo, pues terroristas, bandidos, toda esa cosa, pero eso no era grave, lo grave es que les dijo, con ustedes nunca me siento. Entonces un mes antes les había dicho, yo ya había llevado el mensaje y ahí les dice no me siento. Entonces el 7 de abril las FARC responden, bueno, usted dijo que no se sentaba con nosotros, entonces bueno, listo, ahí está el mensaje, aparecerá el mensaje pronto, la respuesta pues de las FARC. Doctora Costa, escuchemos con los televidentes, con el doctor León y por supuesto con los que estamos acá en Ángeles en el sede en vivo. ¿Qué dicen los televidentes en las redes, Carolina? Juan, los televidentes están participando con el hashtag Intimidades del Acuerdo. Nos escribe Gimar Hernández y dice: no hay paz sin igualdad social. Eso aún falta en Colombia, pero es un paso fundamental para lograrla. @César Guti dice: de pronto los acuerdos no sean los mejores, pero la oposición quiere hacerlos ver como la peor idea. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos en guerra? Hugo Gómez García dice: no necesito conocer un documento para apostarle a la paz. Y Orlando Lozano dice: es importante para emitir un voto de opinión conocer qué se acordó para no llevarse sorpresas más adelante. Sigan ustedes participando, Juan. Gracias, Carolina. Doctor Henry, quisiera pedirle el favor que nos revelara a los televidentes y por supuesto a quienes estamos acá en el set algún detalle que no conocemos los colombianos de cómo fue todo el periplo desde el 2012 hasta hoy, que tuvo además muchos momentos críticos, tuvo crisis, tuvo picos muy altos, otros muy bajos, pero se ha llegado a un final que le pone fin a más de 50 años de conflicto armado con las FARC. Pero usted es una persona que tiene una memoria impecable. Uno o dos detalles que no olvida usted y que dice: es que estos dos detalles no los olvido por esto o por esto. Vea, yo no terminé de contestarle a León porque yo solamente hablé de lo del expresidente Uribe, pero cabe la pregunta suya para decirle un detalle. En el mensaje de septiembre 7 del presidente Santos a las FARC, León y todos, hay esto. Primero el presidente Santos dice: dígale a las FARC que mis delegados son Fran Per y Enrique Santos Calderón, que Enrique Santos Calderón es amigo de Cano y de Pablo Catatumbo. Y hay un detalle ahí en el mensaje. Dice: dígales que si Catatumbo y Cano van a la reunión con Fran Per y Enrique Santos, yo también voy. Le estoy respondiendo a León y a todos, es decir, la decisión del presidente Santos desde el comienzo fue: me siento con ellos, y bueno, esa es una verdad histórica inmensa. Y en esto, como usted me pregunta, Juan Guillermo, desde el año 2012, hay un detalle, es una cosa inmensa que no se le ha reconocido al presidente Santos, y es que el presidente Santos lleva a la Constitución el conflicto interno armado colombiano a través del acto legislativo número 1 del 2012. Ese es un hecho trascendental. Y hay otros que no son detalles, por ejemplo, León y todos, entre que el presidente Santos en septiembre 7 manda el mensaje y octubre 15 le responden del mismo año 2010. En octubre 15 le responden las FARC: sí, listo, aceptamos la propuesta de sentarnos a construir la agenda, porque era sentarse para eso, lo que terminó en el acuerdo general. Entre ese tiempo, el 22 de septiembre, matan al Mono Jojoy.
Y en la respuesta de octubre 15 de las FARC dicen, León, dicen, a pesar de la muerte del mono, que es una vicisitud de la guerra, nosotros continuamos en esto porque somos hombres serios. ¿Sí? Y en la muerte de Alfonso Cano, 4 de noviembre del año 2011, hay un detalle. A mí me mandan una razón de que debo ir de Popayán para adentro buscando la cordillera hacia el Pacífico, y me voy con Julieta. Y adentro por allá en una carretera de esas terciarias, lo que sea, me salen 2 guerrilleros vestidos de negro y dicen, señor, allí en aquella casita lo están esperando. Y voy y hablo, me encuentro con Óscar, que le decían el enano Óscar, comandante del Frente Manuel Cepeda. La conversación duró 5 o 7 minutos. Me dijo, señor, el camarada le manda a decir, estoy hablando del 6 de noviembre del año 2011, ese encuentro con Óscar, el de la Cepeda. Me dice, el camarada le manda a decir que le diga al señor presidente que a pesar de lo que pasó con el camarada Alfonso Cano, nosotros seguimos en serio en este proceso de búsqueda de la paz. El camarada era Pablo, me mandaba a decir eso. Entonces yo le digo, ¿qué más? Y digo, no señor, ese es el mensaje, me despido, me subo al carro y llego a Cali, le llamo al presidente, le digo, tengo un mensaje muy importante, voy a Bogotá y se lo cuento. Esa es una cosa importantísima, porque a pesar de que estoy hablando 2 días después de la muerte de Alfonso Cano, se manda ese mensaje verbal. Claro. Ahora, bueno, muy bien. Tengo que cumplir con los comerciales, pero doctor León, ¿es impresionante esto? Sí, es una historia, porque Henry está diciendo una cosa que es fabulosa y es y muy interesante para la historia de este país. Ahora Uribe y el uribismo están diciendo que voten por el no, porque ahí, votando por el no, se puede caer este acuerdo y se puede renegociar otra vez. Y lo que proponen de renegociación es lo mismo que le ofreció Uribe a través de Henry a las FARC y por las cuales no se sentaron. Propone, bueno, entreguen los fierros y váyanse del país o váyanse para la cárcel. Y eso pues hizo imposible esa negociación y la hará imposible ahora si se vota el no y si termina esta negociación en un fracaso. Vámonos a comerciales y volvemos con Los Ángeles de Juan en vivo. Los Ángeles de Juan. De Juan, antes de irnos con la visión de la academia, hoy tenemos al doctor Santiago Castro. Vamos de nuevo con redes, Carolina. @Cardona Ramírez nos escribe, el acuerdo es necesario para que Colombia avance, no es por Santos ni contra Uribe, es por nosotros. @TeleQSE dice, un acuerdo no es perfecto, pero muy afectado por mentiras y supuestos del uribismo y del procurador. Y Luis Fernando Nieto dice, no es un acuerdo perfecto, pero es el acuerdo posible al cual hay que apostarle. Y en mi caso, digo sí. Ustedes sigan participando a través de nuestro Twitter y nuestro Facebook. Carolina, mil gracias. Sigan escribiendo. Vamos a evacuar rápidamente las opiniones de los televidentes a través de las redes. Como siempre en Ángeles de Juan, consultamos la opinión de la academia. Esta noche con el doctor Santiago Castro, es politólogo, historiador, catedrático y vicedecano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Es amante de la comida árabe y practica religiosamente la natación. Dice que después del amor, lo más importante en su vida son sus libros y justamente nos recibe desde su biblioteca. Doctor Santiago, muy buenas noches, gracias por estar en Ángeles de Juan. Buenas noches, Juan, a usted y a todos sus televidentes y a las personas que lo acompañan en el estudio. Doctor, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué análisis hace usted del acuerdo final entre el gobierno y las FARC en La Habana? Mire, Juan, yo lo primero que quiero decir es que no veo un acuerdo definitivo. Es decir, veo un acuerdo al que llegaron unos negociadores del gobierno y unos negociadores de las FARC. Eso va en últimas a someterse al plebiscito. El acuerdo yo le puedo garantizar que la mayoría de los congresistas del Congreso de la República de Colombia no lo leyeron porque el gobierno lo entregó al Congreso el jueves cuando pide que se le autorice a convocar
el referendo y eso fue aprobado en una sesión del lunes con bombas, eso parecía una piñata y ahí le dan la autorización al gobierno, es decir, al presidente para que convoque la realización del plebiscito. Ninguno se lo leyó. Ese acuerdo de 297 páginas ahora va a ser estudiado por la 10ª conferencia guerrillera de las FARC, que se va a realizar a fines de este mes en el departamento del Meta. Y una vez esa instancia lo apruebe, quedará pendiente del plebiscito para que sea un acuerdo definitivo. Siento que el gobierno ahí no le está haciendo caso a la sentencia de la Corte frente a la ley de plebiscito. De la versión final de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, ¿qué destaca usted y qué critica desde la academia? Juan, yo creo que es muy importante, es válido, es lo que uno piensa en estos procesos, que las FARC decidan dejar las armas y transitar a convertirse en un movimiento político que pueda competir en igualdad de condiciones con otros partidos en los procesos electorales. ¿Qué me preocupa a mí? Que el acuerdo incluyó mucho más de lo que algunos estaríamos dispuestos a aceptar. Es decir, las FARC no solamente van a ser un partido político, sino que van a tener personería jurídica desde antes de tener congresistas, van a tener el 10% de los recursos del Fondo Nacional para la Financiación de la Política hasta el año 2026. En últimas, van a ser el partido mejor financiado por el Estado colombiano. Las FARC no van a tener que restaurar ni reparar a sus víctimas, eso no está claro en los acuerdos sobre justicia transicional, digan lo que digan. La reforma rural integral que se anuncia en el punto 1 es realmente un programa de gobierno, no veo que sea un acuerdo de desmovilización y reinserción a la vida civil, sino ese acuerdo, si uno lo lee con calma, Juan Guillermo, es un plan de gobierno, que en últimas el gobierno le permite a la guerrilla de las FARC. Pero ojo con esto, más allá del acuerdo final hay que tener en cuenta el acto legislativo 01 de 2016, Juan Guillermo. Y ese acto legislativo, si el plebiscito llega a ser aprobado por el pueblo colombiano, en últimas implica que habrá un acuerdo supraconstitucional del cual se van a desprender el conjunto de las instituciones formales en Colombia a partir de allí. Doctor Santiago Castro, vicedecano de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Mil gracias por estar en Ángeles de Juan. Juan Guillermo, muchísimas gracias a usted por la invitación. Quisiera hacer un llamado antes de despedirnos y es a que vote sí o vote no. No lo hace usted ni amigo de la guerrilla, ni amigo de la derecha recalcitrante, ni amigo de los paramilitares. No. Juan Guillermo, ojalá desde este espacio de Los Ángeles de Juan y desde otros sigamos insistiendo en que la democracia implica el debate abierto y amplio de las ideas. No me gusta el nivel de polarización al que está llegando a Colombia hoy. No me gusta, hay que evitarlo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir espacios a los que piensan de una manera y de otra. Eso es lo que hay que hacer, Juan Guillermo. Buenas noches para todos. Muy amable, bienvenido siempre. Andrea. Bueno, continuamos acá con el doctor León Valencia, Juan Guillermo. Y con el doctor Henry. Y con el doctor Henry. No sé si él tenga que decir algo sobre lo que escuchó del doctor Santiago Castro. Doctor León. No, yo creo que digamos, son inquietudes legítimas, pero en 4 años hemos oído, paso por paso, sobre todo los académicos, lo que aconteció en La Habana. Digamos, todo ese acuerdo no es nuevo, porque se decía nada está acordado hasta que todo esté acordado, pero siempre conocimos los acuerdos que se iban haciendo periódicamente, de manera que ningún académico puede discutir que no conoce los acuerdos, porque si no los conoce fue porque no tuvo ninguna inquietud y ninguna curiosidad, que sería muy raro un académico sobre lo que estaban firmando en La Habana, que implicaba a todo el país. Y yo creo que hoy en día, sobre todo los académicos, si tienen un juicio para votar sí o no, tienen que tenerlo, si son académicos. Volvemos con el doctor Henry, vía Skype desde Cali. Doctor Henry, ¿está escuchándome? Sí, señor, estoy escuchando. Bueno, doctor Henry, Andrea le va a hacer una pregunta.
Andrea. Sí, doctor Henry, quisiera saber qué papel jugó usted ya una vez se iniciaron los acuerdos, los diálogos formales, los diálogos públicos, ¿qué papel siguió usted jugando durante todo este tiempo? Bueno, yo en el mismo papel de facilitador, digamos, entre el presidente Santos y la delegación de las FARC, yo no era mesa paralela, yo no hablaba con la delegación del gobierno y la delegación de las FARC, sino lo que acabo de decir, y el presidente Santos, y en muchas ocasiones, la mayoría de las veces con él y con el doctor Sergio Jaramillo, alto comisionado de la paz, ¿qué hacía? A veces introducíamos en las FARC temas, dígale al presidente que por qué no comenzamos a manejar este y este tema, tal cosa, me lo explicaban, yo se lo traía al presidente, el presidente me decía, a veces dígale a ellos que por qué no piensan en que hagamos esto y esto, a veces en algunas crisis, entonces yo iba llamado por uno, por el otro, vea hombre, es que esto, lo que realmente pasó fue esto y esto, y bueno, se trataba de resolver todo eso hasta durante los 4 años y los 2 años anteriores desde el 2010. El doctor León Valencia le va a hacer una pregunta. Henry, usted que estuvo tan cerca de todos sus acuerdos, yo tengo una gratitud inmensa con usted, porque bueno, para nadie es un secreto que yo también he dedicado ya 20 años, más de 20 años, a buscar este acuerdo y a ayudar en algo, un granito de arena al acuerdo. Pero me impresiona, usted nunca perdió la fe, cuando todo el mundo la perdió, porque aquí en Colombia hubo un momento en que la mayoría del país no creía que se pudiera volver a negociar un acuerdo de paz después del fracaso del Caguán y que la única salida era militar. ¿Usted nunca perdió la fe? No, León, yo nunca la perdí. A mí los dos hechos trascendentales de que la muerte del mono y la muerte del mono Ojo y Alfonso Cano se produzcan en el nacer de los diálogos, en ese último trimestre del año 2010, cuando apenas está. Y sin embargo las FARC siguen. Yo no perdí la fe, nunca la perdí, León. Hubo crisis y todo, la de noviembre de 2013, la de marzo de este año. Hubo crisis, la del general Alzate. Entonces, pero eran cosas, era una negociación. Yo oigo, por ejemplo, que dicen que es que le dieron a las FARC, le cedieron tales y tales cosas. No, era una negociación donde las FARC también se dio, nada menos que se dio todas las armas, pues, y que se dio 52 años de lucha. Usted que estuvo en eso sabe lo que es entregar las esperanzas y las armas sin haber logrado ese sueño, pues. No, es una negociación que se hizo. Uno se dio, el otro se dio. En todo negocio pasa eso. Doctor Henry, ¿qué papel jugó su señora esposa? Porque ella es una persona muy importante en su vida, es una persona extraordinaria. Ella, ¿qué papel jugó, doña Julieta? Lo acompañó a todas partes, entre otras cosas, el presidente Santos, ¿por qué le dice Dulcinea? Bueno, el que la puso Dulcinea fue Pablo Catatumbo, ¿no? Porque Pablo decía que yo era el Quijote de la Paz, aunque Julieta un día le dijo al presidente Santos que no, que yo no era el Quijote y no Sancho Panza, por la barriga que tengo. Entonces, no, Julieta, compañera de trochas y montañas, algunos amigos le dicen que es la USB mía, porque a veces, a pesar de que tengo buena memoria, ella me recuerda tal y tal cosa. Iba a las reuniones conmigo siempre en la montaña con las FARC, dormía en los campamentos. Yo manejaba de ida, ella manejaba de venida. A veces se reunía conmigo el presidente Uribe, a veces conmigo el presidente Santos. En La Habana siempre íbamos, siempre. Y se reunía, es decir, una asesora de todo, compañera. De todo esto, un apoyo, porque yo no podía conversar con nadie. Yo llegaba y conversaba con él, yo le digo, negra, ¿cómo te parece que pasó esto y eso? Y ella me daba sus opiniones y me las sigue dando las opiniones. Doctor Henry, mil gracias. Se nos pasó el tiempo volando, pero vamos a tener la oportunidad de volver a conversar con usted y ojalá con su señora esposa ya recuperada, para que el país conozca más intimidades de este acuerdo. Le doy las gracias infinitas y bienvenido siempre. Gracias, Juan Guillermo, gracias a León, a Andrea, bueno, se me olvida Valeria, es que a todos,
al profesor Santiago Castro por sus opiniones y a todo el público que tiene la paciencia y la bondad de escucharme a mí y la fortuna de escucharlo a usted, Juan Guillermo. Gracias. Doctor León, mil gracias. Bienvenido siempre. No, con mucho gusto. Andrea, mil gracias. Carolina, mil gracias a ustedes. Nos vemos en 8 días. Soy Juan Guillermo Ríos, Los Ángeles de Juan. Gracias por su apoyo. Bienvenido siempre. Los Ángeles de